Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Vino picante, monseñor Jorge Lozano. Ya de movida nos dijo que en la presentación parecíamos más viejos. Ya para arrancar. Lo dijo a mí, vos ya para arrancar. Está muy bien, está muy bien. Monseñor, un placer tenerlo acá con nosotros. Igualmente, gracias. Bueno, la verdad que hay diversos temas, ¿no?, para hablar. Mañana va a asumir quien va a ser el nuevo titular del Cedronar, alguien que viene de la iglesia. ¿Le llamó la atención las críticas que tuvo previamente cuando se anunció? Alguien que muchas desconocían, digamos, más allá del trabajo que uno sabía que venía haciendo, muchos colegas y muchas personas fueron muy críticos con él. ¿Por qué cree que pasa eso? La verdad que no lo sé, porque yo por lo menos con los colaboradores que trabajamos más cercanamente, no tuvimos una actitud crítica. Si no lo conocemos, no podemos criticar. No digo de los colegas desde el periodismo, ¿no? Hubo unas críticas hacia él. La verdad que no sé. Yo escuché de todo un poco, pero no me detuve en las cuestiones críticas. Me parece que él tiene objetivamente una experiencia de trabajo muy rica y muy importante en el ámbito de la recuperación de adictos. Tiene a su favor que conoce la problemática, ¿no? Sabe lo que cuesta acompañar un chico que quiere salir de la adicción, lo que significa la frustración cuando vuelven a consumir o reinciden, lo que implica acompañar una familia que carga con un sufrimiento así, lo que implica económicamente también un proceso de recuperación, y esto me parece que es algo importante a su favor. No sé yo cuál es su capacidad de gestión. Según el documento que se dio a conocer por parte de la Pastoral Social en cuanto se hablaba del narcotráfico y de la droga, venían pidiendo ustedes que era imposible decir cómo podía pasar que el Cedronar no tenga alguien que no tenga reemplazo, no tuviese ahí un titular. En este caso me parece que Juan Carlos Molina cumple con esas condiciones. Sí, nosotros por un lado nos pareció bueno que haya alguien referente del Cedronar con quien poder establecer diálogos, ver cuáles son las políticas públicas que el gobierno piensa implementar en el mediano y largo plazo, como para que los que estamos involucrados en tareas tanto de educación, de prevención o de asistencia, tengamos algún marco de cierta seguridad en torno a cuáles van a ser los caminos del Estado Nacional en esto y ver en qué nos podemos sumar, en qué tenemos que buscar otras alternativas. Y bueno, esperemos a ver cómo es su desempeño y cuáles son sus propuestas en estos primeros días o semanas que vaya haciéndose cargo del Cedronar. Monseñor, esta designación, más allá de que es a título personal, no es a título como miembro de la Iglesia en sí mismo, implica una relación más fluida que del gobierno con la Iglesia Católica, que se notó sobre todo después de la asunción del Papa Francisco. Tal vez así sea. Yo no quisiera aventurarme a decir que sí. La designación del padre Juan Carlos Molina es una designación que tiene iniciativa única y exclusiva en el gobierno de la Nación. Él es muy conocido y apreciado tanto por el jefe de gabinete como por la ministra Alicia Kirchner, conocida y cercana también a la presidenta de la Nación. A nosotros como Iglesia no es que se nos dijo propongan un nombre y nosotros lo propusimos a él, ni tampoco es que del gobierno nos llamaron y nos dijeron queremos designar a fulano, ¿a ustedes qué les parece? No hubo eso. Más bien ellos, viendo que lo conocían en su tarea de asistencia y de acompañamiento de estas situaciones, entendieron que él cumplía con este perfil, le ofrecieron y él dijo que sí. Así que es algo que él asume, como él mismo lo ha dicho, a título personal, sin tener en esto una delegación de parte de la Iglesia o una encomienda,
y nosotros, bueno, lo entendemos de esa manera y colaboraremos con él en todo lo que haga falta, como hemos tenido reuniones periódicas con los anteriores responsables del Cedronar, así que en esto... Ahora, me parece que, digamos, hasta acá por lo que se ve es una persona que viene trabajando, digamos, en lo que es la recuperación y asistiendo a muchísima gente con problemas. Es decir, hasta acá parece la persona indicada. Pero ese documento que se hizo de la Pastoral Social se ha sido muy crítico con relación a lo que está pasando, ¿no?, con la situación del narcotráfico en la Argentina. Algo que ustedes se alertan y dicen, ojo, porque esto está creciendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros hemos señalado eso en forma reiterada, porque el crecimiento del narcotráfico no es del último año ni de los últimos 2. Esto lo percibimos ya en un proceso que lleva 10, 15 años y los últimos 5 con una preocupación importante en cuanto al avance que ha tenido el narcotráfico como crimen organizado en distintos lugares del país. Y que además ustedes destacan que es interesante el trabajo del que estamos hablando, porque ustedes dicen, bueno, esto no es una cuestión de clases altas o clases bajas, esto afecta a toda la sociedad. Exacto, sí, porque nosotros recibimos comentarios y acompañamos familias, tanto en los sectores más pobres, que es donde la droga se estragos más rápidamente, como también en algunas otras clases sociales económicamente más acomodadas, pero que no por eso están exentos de alguna sobredosis o lo que se conoce hoy como las drogas sintéticas y el consumo y a veces también el abuso de estas sustancias poniéndolos en límites de muerte. A mí me ha tocado conversar con mamás que perdieron sus hijos por una sobredosis en una única noche de consumo y que no terminan de esclarecer judicialmente quién le acercó la sustancia, de qué manera fue. Digamos, hay en distintos sectores de la sociedad, lamentablemente, una conducta autodestructiva que lleva muchas veces al riesgo de la muerte. Padre Lozano, justamente hablaban del documento, ¿no?, de la Iglesia manifestando toda esta preocupación. En las últimas horas, bueno, justamente se ve que es un tema instalado en toda la agenda política, un debate muy fuerte y particularmente como una preocupación generalizada. ¿Ustedes notan un crecimiento muy grande de este fenómeno en el contacto directo con sectores sociales de las más vastas clases sociales? Sí, a nosotros los comentarios nos vienen de distintos ámbitos. Tenemos una presencia capilar en parroquias, capillas en todo el país, sobre todo a través de Cáritas. Muchas veces hay gente que se acerca y en los ratos de diálogo, mientras se charla acerca de la situación familiar, o la abuela o la tía o alguien comenta, bueno, mi hijo, mi nieto, mi sobrino consume, vino a casa, me robó la plancha, me robó tal cosa. Digamos, lo que experimentan como vivencia en esto. A través de los docentes de escuelas de distinto tipo, tanto de las de gestión privada como de la gestión pública, que nos cuentan cómo reciben a los chicos a veces los lunes después de excesos de consumo durante el fin de semana, o cómo van detectando a veces que dentro de la misma escuela se vende droga o los chicos fuman marihuana en algún recreo en el baño y lo que esto les implica como problemática dentro del ámbito educativo. Los comerciantes, los que trabajan en las estaciones de servicio cuando uno va a cargar el combustible, varios me dicen, y padre, vio lo que pasó la otra noche, o que... Pero ellos cuentan, ¿no? La gente ve esto. Y esto yo sé que usted tiene un contacto fluido, quizá ahora un poquito menos, con el Papa Francisco, porque usted trabajó a la par con él. ¿Es un tema de diálogo con él con respecto a su preocupación sobre lo que está pasando en la Argentina en esta materia? Sí. Él, estando como arzobispo de Buenos Aires, ha impulsado mucho el trabajo de los sacerdotes, especialmente en las villas, en los lugares más pobres. Ha propiciado lo que se conoce como el Hogar de Cristo, que son lugares de recuperación en las villas y a su vez también no solo recuperación a los adictos, sino también de ayuda y prevención a los chicos para que no estén tan al límite o al borde del consumo, sino que tengan otros valores y otras inquietudes y expectativas. Y él mismo, de la agenda tan ajustada que tuvo en Brasil, cuando
nos visitó ahora en julio, él quiso particularmente ir a un centro de recuperación de adictos, como para mostrar, bueno, me interesa encontrarme con todos los jóvenes, pero además me interesa ir al encuentro de los jóvenes que más sufren y también ir al encuentro de los más pobres, y por eso visitó la favela, ¿no? Digamos, él ha tenido estos signos o gestos que hablan también, además de sus palabras. Ahora, padre, cuando uno habla, ya que hablamos del tema Francisco, ¿no? Hay como una impronta, ¿no?, desde la llegada al papado, de que la Argentina, primero, la política se le acerca más. Es más, algunos lo mencionan como un papa peronista, le han puesto como este mote, que ya lo habrá escuchado. Y también se nota como más gente yendo a la iglesia. ¿Es una sensación mía o efectivamente esto está pasando? Efectivamente está pasando. Yo no sé cuantificarlo, pero lo que me dijeron, bueno, después de un notable crecimiento, por ejemplo, en la Semana Santa, que fue ahí nomás de la elección de Francisco, hubo un rebrote muy fuerte. Pero también ha habido un rebrote muy fuerte meses después en la peregrinación a Luján, que también me han dicho que los que van todos los años, que este año en algunos lugares era imposible caminar por la cantidad de gente que había, ¿no? ¿Y es un papa peronista, como dice la gente? No, el papa no es ni peronista ni antiperonista. Lo sienten cercano los peronistas, pero también lo siente cercano Pino Solanas, y también lo sienten cercano otros dirigentes que lo han ido a visitar y que son de distintos signos políticos, ¿no? Él, como arzobispo de Buenos Aires, recibía a mucha gente, referentes sociales, políticos de distintos espacios. Sí, incluso ¿no? el diálogo interreligioso, digamos, era una cosa... También, exacto. Sí. Ustedes van a hacer un ayuno importante en virtud de este tema que veníamos hablando, el tema de la droga, ¿no? La preocupación que hay en torno a todo esto. Cuéntenos un poco de qué se trata. Nosotros, a la declaración que hicimos de la Conferencia Episcopal hace un par de semanas, quisimos añadir un gesto que sea para los católicos y para los que tienen otras confesiones religiosas, se los proponemos también, que significa dedicar un día, el sábado 7, el sábado que viene, a tener ayuno y oración. Ayuno, ¿qué quiere decir? Privarse de la comida, o al menos de alguna de las comidas, o tomar una comida más liviana, más frugal, y compartir un momento de oración. En la mayoría de los templos de la Argentina se están organizando momentos de oración, de adoración, o alguna peregrinación, o alguna misa en particular. Y lo que queremos hacer a través de esto es, por un lado, sensibilizarnos y decir, bueno, el tema no es solo decir una declaración, tenemos también que ver cómo nos hacemos cargo y de qué manera podemos tener algunas actitudes que nos renueven en el servicio a los demás y en el compromiso, y a su vez rezar y pedir a Dios por tanto los que sufren, los que están enfermos de alguna adicción, y también por la conversión del corazón de aquellos que trafican con la muerte. Tenemos así como idea de fondo lo que fue la convocatoria que el Papa hizo para el 7 de septiembre, cuando era inminente el ataque a Siria. Él dijo, bueno, además de las intervenciones que él estaba haciendo con los distintos líderes mundiales, nos puso a todos en oración ese día para decir, bueno, comprometámonos todos y acompañemos también con nuestra oración. Así que queremos en este próximo sábado, a quienes tienen fe en la Iglesia, que viven su fe en la Iglesia Católica, invitarlos a esta jornada de ayuno y oración, y a quienes tienen otra confesión religiosa dentro de su confesión también sumarse de alguna manera, ¿no? ¿Sienten un acercamiento mayor del gobierno hoy con la Iglesia? Es decir, y digo esto desde que en ese momento Cardenal Bergoglio llega como al papado, y a partir de ahí hay como un cambio de sintonía, donde muchos militantes del kirchnerismo eran bastante agresivos para con la Iglesia, inclusive con Bergoglio en su momento, y de repente como que vieron una actitud de la presidenta y todos dieron una voltereta en el aire y cambiaron la sensación de que no era tan mala la cosa, y que este acercamiento, la presidenta que fue y fue recibida, una presidenta que hace constantemente, me da la impresión como que hay gestos de sintonía, ¿no? Donde se busca llegar a la Iglesia de otra manera, es más, hasta servirse de cosas que hace la Iglesia para con lo social, por ejemplo. Yo diría esto, la relación de la Iglesia y el Estado nunca hay que reducirla a la relación entre quien está en la Casa Rosada y quien está en la Catedral de Buenos Aires, porque eso es un aspecto del Estado y un aspecto de la Iglesia.
Hay después otros aspectos. Nosotros durante estos años hemos tenido vínculos muy buenos, por ejemplo, con el ministro de Educación, que nos hemos visitado, mejor dicho, yo he ido en un par de veces a verlo a él por cuestiones de educación y adicciones. O con el ministro de Trabajo, con quien también he ido a visitarlo en un par de ocasiones para ver cómo se podían promover políticas públicas de trabajo para los jóvenes. Digamos, hay una serie de... Y después está también como cada obispo o cada diócesis dialoga con sus gobernadores, intendentes. Así que el diálogo, las relaciones son más amplias en cuanto a interlocutores, por decirlo así. Ahora, después de la elección de Francisco, sin duda que ha habido un mayor acercamiento, y creo que en esto ha habido gestos tanto de la Presidenta de la Nación como de parte del Papa, que han mostrado este vínculo de mayor cercanía. Yo quisiera recordar que el Papa le recibió a almorzar a la Presidenta el día anterior a asumir él. Y fue el primer jefe de que Estado. Fue a la primera y le dedicó 2 horas. No, ni recibió al presidente de la Unión Europea, ni recibió al presidente de Italia, ni recibió a ningún otro líder mundial. A la primera persona que recibe como jefa de Estado es a la Presidenta de la Nación. Y eso es un gesto que me parece que tenemos que saber leer como una gran delicadeza de parte del Papa, a querer darle un lugar de preeminencia a ella, los regalos mutuos que después han intercambiado. Me parece que hay un modo de vincularse que es muy bueno y que, bueno, gracias a Dios, genera tranquilidad y buena relación en otros círculos también. ¿Vendrá el Papa a la Argentina próximamente o eso todavía hay que pensar a largo plazo? Yo creo que hay que pensar a largo plazo, porque él ha dicho que él este año ya visitó Brasil y que por eso ha pisado el continente de América Latina. Y ahora va a privilegiar Asia y África. Entonces yo calculo que el 2014 seguramente que no. Habrá que pensar tal vez 2015 o 2016, pero de eso no tenemos ninguna información precisa. Yo por lo menos no la tengo, ¿no? Padre, desde lo social, ¿no? Y hablando, mucho se está hablando hoy en día del dólar turista, del valor del dólar. ¿Cómo impacta el dólar? Es decir, ¿impacta más el valor del dólar en los pobres o en los que viajan nada más? En los pobres impacta en la medida en que el valor del dólar termina impactando en la producción o en el acceso a algunos bienes y servicios. Los pobres no ahorran en dólares, ni tampoco ahorran en pesos. Los pobres lo que tienen lo gastan en comida o en algunas necesidades básicas y muchas veces necesitan un auxilio, sea del Estado o de otras organizaciones de la sociedad, para poder completar lo que no llega a fin de mes. Pero el precio que tiene la carne, el precio que tienen los fideos, el precio que tiene el pan, la yerba o cualquier otro tipo de alimentación básica, sí que tiene relación con el dólar. Así que en ese sentido impacta de una manera directa, y también me parece a mí que es importante considerar que si el dólar sirve para que se despilfarre en viajes suntuarios, no estamos ante una situación éticamente correcta, ¿no? Claro. Mucho debate se generó en torno a esta propuesta de modificación del Código Civil y Comercial. Hubo un artículo, el artículo 19, que generó mucha polémica porque se soslayó lo que era la redacción original y quedó, bueno, que la vida se considera desde el momento de la concepción, dejando de lado todo el tema de los tratamientos in vitro. Se dijo que eso fue una presión de la Iglesia hacia el gobierno. ¿Qué hay de cierto de todo esto y qué piensa usted sobre esta modificación? A ver, de parte de la Iglesia hubo participación en los foros públicos que se abrieron en las cámaras de diputados y senadores cuando del Congreso se convocó no solo a la Iglesia Católica, a otros cultos, y se convocó también a otras organizaciones de la sociedad. Y en este sentido fueron muchas las organizaciones de la sociedad que participaron, también organizaciones de medicina, que pidieron que se aclarara esto. No fue un pedido solo de la Iglesia Católica. También es cierto, y tenemos que decirlo, que nosotros, yo no fui, pero quien fue Arancedo, planteó también otras necesidades, y el equipo que nos asesoraba a nosotros también planteó la necesidad de asegurar mejor el derecho al agua.
de especificar mejor el estatuto jurídico de los pueblos originarios, o lo que hace a la hora que se había incluido y se quitó nuevamente, lo que hace a la función social de la propiedad privada. Esos son temas que para nosotros son muy importantes, que también los hemos pedido y sin embargo no están. Así que no es que nosotros centramos el pedido, hicimos lobby por oculto, sino que estas posturas son públicas, no es algo que nosotros hayamos dicho en secreto, algo que ahora nos enteramos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esto? Es una postura importante que se mantiene en el tiempo, y nosotros también hemos insistido en eso, y también estamos viendo que esto es una carencia que ojalá se pueda revisar para poder fortalecer lo que hace a los derechos de los pueblos originarios y el acceso al agua en cuanto a lo social, en cuanto a sujetos sociales, y lo que hace a la función social de la propiedad privada. Bueno, por último, ¿puede hacer algo por Racing Independiente la iglesia? No, estamos perdidos, ¿no? Ahí no. No. Dicen que están haciendo mucho por San Lorenzo, así que ahora esperar si sale campeón qué pasa para este fin de semana, ¿no? Sí. Padre, gracias por haber venido. Un placer, gusto, que sigan bien. Gracias. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos estamos con el intendente de, la localidad del país más populosa, ¿no? Sí, sin duda, casi una provincia en sí misma. Casi un país, dicen algunos también. Estamos hablando de quien ya sitúan muchos y lo indican como el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinosa. Ya charlamos con él.